Sí. ¿Qué tal? Bueno, buen día, profesor, compañeros. Hoy tengo el agrado de tener que exponer junto a mi grupo mi tema, el cual tiene de título Simulación hidráulica de la represa hidroeléctrica en San Marcos, Cajamarca. Los integrantes de este tan jovial grupo son quienes habla Sebastián Muy Fácil, Angélica Nakazone y Lucero Saldaña. Bueno, primero voy a comentar un poco de los temas que vamos a empezar a hablar a lo largo de la exposición. En primera instancia tenemos las generalidades, las cuales incluyen la introducción, objetivos tanto generales y específicos, la metodología, y como capítulos tenemos el desarrollo del tema, en el cual hablaremos un poco de la cuenca hidrográfica y cada propuesta que hemos puesto, las funciones de la cuenca, los tipos de presa, las presas de gravedad, de arco, aligeradas, presas de materiales gruesos, con núcleo de arcilla, presas de materiales gruesos con pantalla impermeable de concreto, presa de gravedad de concreto compactado con rodillo y componentes de una presa. Ahora en capítulo 3 también se va a realizar un pequeño desglose de las propuestas, en el cual hablaremos un poco de los parámetros morfológicos de cada tipo de cosa que hemos hecho, tanto en el grupo. La propuesta, la principal, que es la cuenca de San Marcos, Cajamarca, la cuenca de tipo Junín y finalmente la cuenca de Singahuano. Cada uno de estos se mencionará su ubicación de la cuenca, delimitación de la cuenca, parámetros físico-morfológicos, como lo mencioné, el sistema de drenaje pendiente de la cuenca por los tres métodos, que son el árbol, cuadrilla y el georaico, el pendiente del cauce, que también tiene sus tres métodos, la curva isométrica y el tiempo de concentración en cada caso. Bueno, también como capítulo 4 tenemos el cálculo de volumen de almacenamiento. En este caso se realizará el cálculo de volumen de almacenamiento solo para una presa, el cual será la principal. En este caso será la de por el método estándar. Y también se realizarán las curvas características. Asimismo también se calculará el NAMIN, NAME y el NAMA. Como capítulo 5 también mencionaremos el modelamiento numérico de la central hidroeléctrica, en el cual mencionaremos el borde libre, el ancho de corona, el volumen de sedimentación. Este volumen de sedimentación se calculará varios métodos, los cuales son Owen y Branson, el USBR, el Wishmer, el Gottschalk, el NAM y el NAMA. También haremos el modelamiento de la presa con esos fajios log, tomando en consideración los tipos de suelo. Asimismo, también generaremos una carga hidráulica con la altura ya más, con la altura del dinamo. Bueno, se tendrán tres modelos en este caso para la posible presa en este lugar de San Marcos, que son las de núcleo arcilla, de pantalla impermeable y la de compactado por rodillo. En el capítulo 6 mencionamos la central hidroeléctrica, en el cual ya mencionaremos un poco del proceso por el cual vamos a tener que generar energía para las poblaciones aledañas. En este caso también haremos una propuesta de vertedero, también haremos una propuesta de turbina y, diríamos, el presupuesto general que tendría que realizarse para toda la construcción de la obra. Finalmente, como capítulo 7 son las posibles recomendaciones. Y bueno, comenzaremos con la introducción. En este caso, yo me encargaré con ella. Bueno, en la región de San Marcos, Cajamarca, un ambicioso proyecto de diseño y simulación hidráulica de una representación tomando forma. Como una respuesta estratégica a los retos del cambio climático y del niño, esta represa crucial para la agricultura y el suministro de agua está siendo diseñada para adaptarse a la diversidad geográfica y climática de la región. Este refuerzo representa un avance significativo en términos de resiliencia y adaptación al cambio climático. La importancia de este proyecto se magnifica en una comunidad donde la agricultura es un pilar fundamental y la población, mayormente rural, depende del acceso eficiente del agua. En este contexto, el proyecto no solo busca almacenar agua, sino también regular las variaciones de precipitaciones, lo cual es vital tanto para el cultivo como para el consumo humano. Tomando inspiración de iniciativas globales, el proyecto de San Marcos busca integrar estrategias innovadoras y
activas como las implementadas en Filipinas, financiadas por el Fondo de Supervivencia del Pueblo. Estos proyectos incluyen la construcción de escuelas de campo climático para agricultores y sistemas de drenaje y el arte temprano. Estos esfuerzos reflejan cómo la adaptación y la innovación pueden ser fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Asimismo, resalta la importancia de la participación comunitaria y el enfoque de soluciones sostenibles y a largo plazo. El proyecto en San Marcos pretende seguir este modelo, adaptando estas estrategias a las necesidades específicas y únicas de la región. Los ejemplos de represas exitosas y lecciones aprendidas de casos fallidos son fundamentales para los proyectos de San Marcos. La represa de Itaipu, compartida entre Paraguay y Brasil, destaca un triunfo en la generación de energía hidroeléctrica y el control de inundaciones. Por otro lado, las estrategias las tragedias, perdón, como el colapso de la represa de Banqiao en China, resaltan los riesgos de diseño inadecuado y la importancia de una gestión y mantenimiento. Estos ejemplos subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que considera tanto la eficiencia como la seguridad en el diseño de represas. Las represas, aunque ofrecen beneficios significativos, también vienen con desventajas. La represa de Tres Gargantas en China, por ejemplo, aunque es una maravilla y que ha sido objeto de críticas por sus impactos ambientales y sociales. Este proyecto ha llevado eh, al desplazamiento de comunidades y ha alterado los sistemas. Por tanto, en el diseño de la represa San Marcos es esencial considerar cuidadosamente estos aspectos. Se deben tomar medidas para asegurar que los beneficios de la represa no se logren a expensas del medio ambiente o de las comunidades locales. La construcción de represas se justifica en varios contextos. En áreas que requieren un almacenamiento de agua confiable para el consumo humano, riego y generación de energía eh, hidroeléctrica. Las represas son fundamentales. Ejemplos como la represa de Asuán en Egipto, la represa de Caribe en la frontera entre Zambia y Zimbabue, ilustran su importancia en el desarrollo económico y la protección contra inundaciones. En San Marcos, la represa no solo proporcionará un suministro de agua estable, sino que también será una fuente de energía renovable y una protección contra eventos climáticos. En resumen, la represa de San Marcos promete ser un avance significativo en la gestión del agua y el desarrollo económico y el fortalecimiento de la resiliencia ambiental de la región. Este proyecto demuestra un compromiso con el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, eh, tomando en cuenta tanto los desafíos como las oportunidades que representan estos. Ahora mi compañera Angélica empezará a hablar de los objetivos que tenemos planteados para este proyecto de investigación. Muchas gracias. Ya. Chicos, alto. Lucero, ¿me puedes dar para compartir? Bueno, ahora les voy a hablar sobre los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es comparar las tres alternativas de proyecto de presa para análisis posterior y elección del tipo de presa recomendada para San Marcos, considerando los diferentes parámetros. Como objetivo específico tenemos determinar los parámetros morfológicos de las tres alternativas de la cuenca. Utilizando AutoCAD, determinar los volúmenes de almacenamiento de la presa mediante dos métodos, realizar las curvas características de la presa, realizar el predimensionamiento de cada presa propuesta y realizar el modelamiento para cada presa propuesta por Slope que se encuentra en GeoStudio. Analizar el tipo de presa más adecuado para la presa de San Marcos. Como metodología, en este estudio utilizamos la investigación que combina enfoques correlacionales y prácticos, haciendo el uso del software GeoStudio y también Global Mapper y AutoCAD, para así identificar los parámetros hidrológicos de diseño, tales como los volúmenes de almacenamiento, dimensionamiento de presas, materiales y entre otros. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser el marco teórico. Y bueno, en esta imagen se puede observar lo que vendría a ser una cuenca hidrográfica, también conocida como cuenca de drenaje. Es un área geográfica delimitada por elevaciones topográficas que canalizan el flujo de agua de un único punto de salida. Después tenemos acá algunas funciones de lo que vendría a ser que tiene una cuenca hidrográfica: abastecimiento de continuo de agua dulce, regulación de la cantidad de agua,
También tenemos la filtración y mejora de la calidad de agua, suministro de recursos naturales, ya que proporciona recursos naturales esenciales como el agua para el consumo humano, agricultura e industria, madera, alimentos y otros productos derivados de la biodiversidad. También tiene la función de regulación y equilibrio climático, que contribuye al equilibrio del clima local al influir en los patrones de precipitación y evapotranspiración, afectando así las condiciones climáticas regionales. También influye, una de sus funciones es el transporte de sedimentos y nutrientes. En esta imagen se puede observar las partes de la cuenca, donde se ven hasta los lagos, cómo va cayendo o cómo va la pendiente de la cuenca. Después tenemos los tipos de presas, ya que sabemos que el agua ha sido un recurso más buscado desde el establecimiento de las primeras comunidades y uno de los instrumentos más antiguos para dividir y repartir agua en los ríos han sido las presas. Una presa es una estructura diseñada para contener agua, creando un embalse que puede utilizarse para diversas finalidades, como suministro de agua potable, generación de energía hidroeléctrica, irrigación y control de inundaciones. Después tenemos diferentes tipos de presas, las presas por gravedad. Las presas de gravedad es un tipo de estructura hidráulica utilizada para retener grandes cantidades de agua mediante su propio peso y la resistencia que ofrece a la presión del agua. En esta imagen se puede ver cómo sería una presa de gravedad. Ejemplos famosos de presa de gravedad incluyen la presa de Hoover en Estados Unidos, la presa de Asuán en Egipto. Después tenemos las presas en arco, que es un tipo de estructura hidráulica utilizada para contener y regular el flujo de agua, construida en forma de arco convexo hacia aguas arriba. A diferencia de las presas de gravedad, las presas de arco aprovechan su forma curva para distribuir la presión del agua lateral hacia el lecho rocoso o al suelo del margen del río. Después tenemos las presas aligeradas o de contrafuerte, que es un tipo de presa de hormigón que utiliza menos material que una presa maciza. Su diseño incluye aberturas o huecos para reducir el peso y coste de hormigón, manteniendo la capacidad estructural necesaria para retener el agua. Acá se puede ver lo que vendría a ser una presa de contrafuerte. Después tenemos las presas de material grueso con núcleo de arcilla. Estas presas son estructuras utilizadas para almacenar diferentes tipos de desechos, especialmente la minería. Estas presas están diseñadas también para contener residuos sólidos, conocidos como relaves o colas. Y bueno, la estructura de presas de materiales gruesos con núcleo de arcilla suele incluir una base construida de materiales gruesos como rocas y escombros, mientras que en el centro se coloca un núcleo de arcilla que actúa como barrera impermeable. La estabilidad y la gestión cuidadosa en ese tipo de presas es, ya, es muy necesaria para poder prevenir posibles problemas como el colapso de la presa o liberación no controlada de relaves. Después tenemos las presas de materiales gruesos con pantalla impermeable de concreto. Las presas de materiales gruesos con pantalla impermeable de concreto, conocidas por sus siglas en inglés como SFRD, son estructuras utilizadas en ingeniería hidráulica para almacenar agua. Estas presas combinan la eficiencia y la economía de los materiales gruesos con la impermeabilización proporcionada por una capa de concreto en las caras de aguas arriba. La estructura principal de una con pantalla impermeable de concreto está compuesta por materiales gruesos como rocas y gravas que forman el núcleo de los taludes de la presa. Después también tenemos la presa de gravedad y concreto compactado con rodillo, donde las presas con gravedad y concreto compactado son estructuras hidráulicas que combinan las características de la presa de gravedad y las presas de enrocado compactado. Estas presas suelen utilizarse mediante capas sucesivas de concreto compactado con un rodillo vibratorio para lograr una mayor densidad y resistencia a la gravedad. La gravedad juega un papel fundamental en su estabilidad, ya que la masa del propio concreto y distribución adecuada permiten contrarrestar las fuerzas del agua almacenada.
Y acá también hemos explicado un poco lo que vendría a ser los componentes de la presa. Tenemos la presa, el embalse, las compuertas, las tuberías, los aliviaderos, y cada uno con su descripción. También describimos que las presas poseen niveles o cotas de almacenamiento de agua específicos según el caso que presenten. El nivel de aguas mínimo es el NAM, como dice el nombre, es nivel mínimo. El nivel de agua máximo ordinario es el NAMO. Es el nivel que normalmente se llega al embalse y desde el NAM hasta dicho nivel que se considere volumen útil. Finalmente, el nivel máximo extraordinario es el NAME, es el nivel poco usual de almacenamiento. Acá está cómo va subiendo el NAMI, NAMINO, NAMO y NAME. Después acá mostramos cómo vendría a ser un hidrograma de tránsito de la presa, de volumen almacenado, hidrograma de entrada e hidrograma de salida. Bueno, ahora mismo voy a empezar a redactar o voy a empezar a exponer la parte de lo que es parámetros morfológicos de la cuenca, que en este caso sería el de Singa en Guano. Bueno, en este caso tenemos un punto de comienzo para comenzar a delimitar, en este caso, nuestra cuenca, por el cual el siguiente proceso tiene que seguir, vas a tu punto de inicio, creas tu polilínea y normalmente tienes que ir perpendicular a la línea. Todo esto tiene que seguir, tiene que tener un sentido e ir por todos los contornos hasta llegar a todo el recorrido de tu cuenca. Tomar en cuenta que, que en este caso tienes que empezar a realizarlo por todas las partes altas. En este caso no se puede ver, pero un ejemplo rápido sería algo tal que así. Obviamente no respetarla en este caso, pero por ejemplo en este caso es una parte alta. Bueno, vamos por acá y en este caso tenemos que partir por el eje central de esta parte, o que sería la parte más alta en este lugar de mi cuenca. Eh, en este caso yo ya lo tengo hecho, quedaría algo tal que así, más o menos. Ya con este de por sí trazo preliminar, ya se puede tener unos datos en el cual ya he tenido acá ya mapeados, que es el valor bruto que te da el AutoCAD, y este ya te lo pasas a lo que son kilómetros, que son normalmente metros, y luego te lo pasas a kilómetros. También con ello te puedes conseguir el área de la cuenca, que ya tendría los datos principales para ya comenzar tu parametrización. Siguiente también tenemos la longitud del cauce principal, que esto en este caso vendría a ser la longitud del río más largo en todo tu cuenca. En este caso, se puede tener ya un vistazo más previo a lo que podría ser siguiendo el mouse. En este caso, ya lo he hecho un trazo, que sería este. Toda la línea roja sería el cauce principal. Y esa longitud se tendría las medidas y se pondría en este caso acá. Y la longitud de la cuenca, a diferencia del cauce principal, es simplemente ir del punto más lejano al punto más inicial, ¿no? Que sería de aquí y sería tal que aquí. En este caso, se tomaría esta longitud y se colocaría en el Excel que tengo ya predeterminado. Ya con estos datos se puede empezar a realizar la parametración, que en este caso tenemos el coeficiente de compacidad, que es la división entre del perímetro entre el área, pero el área elevado a 0,5. También se puede conseguir la relación de la longitud, el factor de forma que te define esto, qué tan redondo es tu cuenca, que en este caso, como se puede ver, no es tanto, es 0,4. Mientras más pegado a la unidad, mayor es la redondez en este caso. Bueno, también estamos colocando cuál es la cota inferior y superior de nuestra cuenca para poder empezar a realizar los cálculos para la pendiente en los tres distintos métodos que se han realizado en este caso. Bueno, el método algebraico es el más sencillo en este caso, sin embargo, es el menos exacto, puesto que no toma en consideración otros temas topográficos en el CAT. Simplemente es la ley resta entre
cota mayor e inferior entre la longitud, entre 1000 por 100. Bueno, para el cálculo de la pendiente para el método de las cuadrillas, es necesario realizar una cuadrícula en tu cuenca. Esta tiene que tener tanto ancho por alto exactamente igual para que forme un cuadrado perfecto. Ahora, en los números que colocamos acá es el número de ocurrencias que se tendría que realizar. En este caso tengo mapeado alrededor de 14 ocurrencias, las cuales se tendrá que realizar un trazo. En este caso se puede ver un poco más al respecto, que se realizará con los 14, bueno, que se realizará este proceso con los 14 puntos ocurrencias. Se tiene que realizar una línea perpendicular tanto en esta cota como en la otra. Sin embargo, esta tiene que pasar por el medio de esta intersección de las ocurrencias A. Y esta distancia tiene que tener registro, en este caso, que está aquí. Colocas, en este caso, las 14 ocurrencias con con su, con su longitud, cota inferior y cota superior, la restas entre ambos y simplemente es método algebraico, solo que en puntos más específicos, tomando en consideración más partes de la cuenca y puntos topográficos. Con este caso tienes que empezar a realizar tu curva de distribución de pendientes, que comenzamos con el número de ocurrencias que tenemos, el número de intervalos que se calcula eh, realizando esta fórmula que es 1 más 3.3 por logaritmo del número de ocurrencias. Y el rango se tiene que realizar, bueno, restando el máximo entre el mínimo, que es más que nada será el punto más lejano que sería de tu cuadro. Y el tamaño de cada intervalo, que simplemente es la división entre ambos. Ya, tomando en cuenta esto, tenemos el número de intervalos, el rango y el tamaño. Se puede empezar a realizar tu cuadro de curva de distribución. El OI es la cantidad de ocurrencias que se encuentran en este intervalo de pendientes, que es de 0 a 6, a 6%. Se tendría que son 5. Se tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Lo colocamos aquí y se realiza lo mismo con todas. Obviamente tiene que darte 14, que es el número de ocurrencias totales en este caso. Y acá simplemente es un poco del porcentaje total que tendría este número de ocurrencias para esta cantidad o intervalo. Se realiza el acumulado, 1 menos el acumulado, y en este caso ya se empieza a hacer lo que son las pendientes. Ya con ello se traza una gráfica, la cual tiene que relacionar tanto en el eje Y las pendientes y en el eje Y la frecuencia acumulada. Ya con ello tienes un dato previo, que es 13.3, que aquí es más iterativo, que tienes que eh, realizar la división y colocarlo en ese caso en la gráfica. Lo colocas y te da que es la frecuencia acumulada aproximadamente menos del 40%. Ese sería tu S medio. Ahora, para tu pendiente mediana, tienes que ir al 50% de esta frecuencia acumulada, colocar una recta que choque la línea y esta línea transponerla a la pendiente y esta sería tu pendiente mediana, que en este caso sería 9.01. Y colocamos todos en este caso acá. Listo. Ahora, ¿cómo hago mi pendiente para el criterio de Gauss? En este caso, a diferencia de lo que viene a ser el método de las cuadrillas, este no toma en cuenta un punto en específico, sino que toma en cuenta una cantidad de subáreas o mini áreas dentro de un área más grande, que se ve algo tal que así. En este caso he dividido mi cuenca en 5 distintas áreas, las cuales tienen que seguir un sentido, que son las curvas de nivel por las que pasaría. Normalmente la distribución de las áreas o la cantidad también tiene que ser un poco acorde, no puede ser una diferencia abismal entre un área y otra. Ahora, ¿cómo empiezo a trazar mis ocurrencias? Como puedo ver en este cuadro, estas son un poco de las variables que se tendría que tener ya mapeado para allá.
comienza a realizar el cálculo de la pendiente. En este caso son el área de cada uno, que se puede realizar una polilínea a lo largo de todo el perímetro de tu área, que son metros cuadrados, y luego pasarías a kilómetros cuadrados. Siguiente a ello, tienes que medir la cota inferior y la superior para esa pequeña área en cada caso. También tienes que medir la distancia de punto a punto. Es una recta, te traza una recta entre punto y punto mayor. Ya. También se nos calculan longitudes en metros y luego kilómetros. Y siguiente a ello también se calculan las pequeñas pendientes, que son la distancia ya en kilómetros entre la diferencia de cotas. Siguiente a ello también se multiplica esto por el área, y con ello se calcularía eh, las alturas en metros, que en este caso son tal que así. Ya con ello se traza una curva que conecta tanto la altitud como la área acumulada que pasa. En este caso realizas el mismo proceso que anteriormente mencioné, que es tienes un dato ya previo, que es como tu altura media, que simplemente colocarías en este dato, pones una línea y que choque a la curva. Luego tras una recta perpendicular y te daría tu área acumulada. Ahora, para lo que es la mediana, tu longitud mayor, que en este caso es 158, se divide entre 2, que en este caso sería el 50% en el caso superior del criterio de las cuadrillas, y que choque a la curva, y una perpendicular hasta la altitud, que en este caso sería en 3920, para que finalmente te dé una pendiente de 9,24, que ya coloqué también acá. 9,24. Listo. Ya también tenemos la longitud media, la mediana y la longitud equivalente, que se realiza con esta fórmula. Ya con ello, se puede realizar también una clasificación más empírica de lo que es la cuenca, tomando en cuenta distintos criterios, que son por su tamaño geográfico, por su tamaño alternativo, por su relieve de ecosistema, dirección del cauce, uso dominante de las tierras, eh, altitud, por su área según Siriat, por su permanencia, por su torrencialidad, por su intervención antrópica, y cada uno tiene su valor en este caso. Bueno, en este caso se puede tener ya la parametrización, que depende ya del criterio. En este caso, la justificación para este caso es una cuenca en a grandes rasgos. Por su tamaño, se tiene que tomar en cuenta lo que es el área en kilómetros cuadrados de la cuenca en general, que tenemos un área de cuenca de 247 que cumple con este intervalo, por eso es una cuenca de valor pequeño. Por su tamaño alternativo, cumple la misma normativa, que es menor a 250, y por eso también es pequeña. Por su relieve, en este caso se tiene un relieve de 11% aproximadamente, que se considera una plana. Por su ecosistema, ya que en Huánuco es un tipo frío, se ha colocado en este área así. Y en este caso es exorreica. ¿Qué quiere decir que es bueno, perdón, una cuenca exorreica? Eh, bueno, esto deriva de la salida de tu cauce. En este caso, este cauce tiene una salida, un río, o sea, un cuerpo de agua diferente a lo que es la cuenca. Es por eso que termina en un exorreica. Si fuera una endorreica, caería en un océano. En este caso no pasa eso. Por su dominancia en tierra, en este caso se usa para múltiples tareas. Por su dominancia, normalmente es privado en la mayoría de casos, y por su altitud es alto. Según CIDIAT, también se toma el área, pero en este caso por hectáreas, que ya también lo tengo mapeado, y es una subcuenca en este caso. Por su permanencia se refiere al flujo de agua que tendría en este año, en todo el año, que es permanente. Por su torrencialidad, no es torrencial, y por su intervención antrópica es de impacto medio. Ya teniendo en cuenta todos estos parámetros físico-morfológicos, se va el río, que también se toma en cuenta es casi lo mismo, que se toma en cuenta el perímetro, el área de la cuenca, longitud del cauce principal, entre otros. Ahora, ¿cómo comenzamos también a revisar los parámetros morfológicos de este río?
Primero comenzamos con el orden. En el orden, en este caso, se puede ver cómo es que se divide, es la ramificación de ríos a lo largo de toda tu cuenca, que al chocar uno con otro de un mismo nivel, que todos comienzan con un nivel uno en los lados más exteriores de tu cuenca, y cuando uno choca, un uno con uno choca es un 2. Si es que un nivel uno con un nivel 2 o orden uno y 2 chocan, el de mayor orden prevalece, que en este caso es el 2, hasta que choca con uno de mismo orden, que sería el 2 2 y convierte en un 3, y aquí como pasa lo mismo un 3 y un 2, convierte en un 3, y finalmente llega un 3 y un 3, queda un 4, para que finalmente sea tu orden final. Ahora, ¿cómo se calcularía la densidad de drenaje en este caso? Bueno, la escorrentía, la sinuosidad simplemente se realiza con un arco ajustado y la longitud de cauce principal. ¿Cómo realizo mi longitud de arco? Aquí lo tengo un pequeño esbozo que simplemente sería un pequeño arco que vaya en sentido a tu sentido de tu cauce principal. Tienes tu coto inferior y también tienes tus pendientes que tienen tres tipos de cálculo, que es el método algebraico, que es el mismo proceso que el anterior, el método de las pendientes ponderadas, que en este caso se podría reutilizar el número de áreas que se utilizó para lo que es el método de árbol, que pueden ser 5 áreas, y se va ramificando en este caso. Siguiente también tiene el equivalente, que también es el mismo proceso, que es tener un número o un recorte de pequeñas secciones para calcular su pendiente, em, para su pendiente principal, para luego hacer un ponderado de todas las pendientes y tener uno más exacto. En este caso todos tienen una diferencia mínima y para un promedio de 1,97. Para mi caso, ya sería todo en la cuenca la propuesta para la cuenca de Singa. Bueno, para continuar con los cálculos de los parámetros de la siguiente zona de estudio fue Satipo en este caso. Eh, Aquí están las curvas granulométricas de la zona y bueno, aquí ya se puede observar el trazo de la cuenca, ¿no? Que parte de este punto aguas arriba. Eh, con la polilínea se trazó la cuenca curva por curva hasta cerrarla. Sin embargo, acá tuvimos un espacio incompleto, por lo cual se optó por dibujar una curva, ¿no? Como para simular el trozo de cuenca que está incompleto. Bueno, posterior a esto, se extrajo, ¿no? Lo que es el perímetro de la cuenca, como ya explicó mi compañero Sebastián. eh, por medio de propiedades, pudimos obtener, aquí están las propiedades, como es el área, la longitud, y luego eso se convirtió, ¿no? A kilómetros, kilómetros cuadrados. Ahora, con respecto a lo que es cauce principal, lo que se hizo fue repasar con la polilínea el río, el tramo de río más largo que hay dentro de la cuenca, ¿no? Partiendo desde el punto de inicio, en este caso está delimitado por esa línea rosada que ven aquí. Esa vendría a ser nuestro cauce principal. Y bueno, se extrajo, ¿no? La longitud, de la misma manera que se extrajo la longitud del caudal, con propiedades y se pasó a kilómetros, ¿no? Después, la longitud de la cuenca fue un trazo desde el punto de inicio hasta el punto más lejano de la cuenca. eh, y con esto pudimos obtener la longitud de la cuenca, ¿no? A partir de esto, pudimos obtener algunos datos, como son el coeficiente de compacidad, aquí podemos ver la fórmula, también la relación de área-longitud, lo que es el factor de forma, ¿no? Que es justo la relación área-longitud entre la longitud. Y bueno, las cotas superiores, la superior y la inferior de la cuenca, ¿no? Que la inferior vendría a ser desde la cota del punto de partida
que es ese de ahí. Y bueno, la superior es la más alta, que es justo el otro extremo de la cuenca, ¿no? Eh, bueno, después para el cálculo de las pendientes aplicamos tres métodos. Primero el método algebraico, que empleamos la fórmula, ¿no? Trabajando con los parámetros obtenidos anteriormente. Para lo que es el método de la cuadrilla, lo que se hizo fue dibujar. Aquí lo hice con una capa, con esta capa de aquí, dibujé una cuadrilla eh, que contenga la cuenca, ¿no? En este caso se ven que hay estas intercepciones que se les denomina ocurrencias, fueron colocadas en esta tabla. En total fueron unas 14 ocurrencias en este caso, ¿no? Y bueno, lo que se hizo, el procedimiento que se siguió aquí fue ir a cada ocurrencia. Y bueno, yo aquí apliqué otra capa que es la de aquí. Ay, a ver, la voy a activar acá. Sí, con esta tabla, con esta capa, perdón, tracé líneas, ¿no? Que conecten curva con curva, atravesando por la intersección, ¿no? Por la ocurrencia. Aquí voy a mostrar una que se ve más clara. Eh, este caso, por ejemplo. Conecté dos curvas y pasé por la intersección de la cuadrícula, ¿no? Los datos que se obtuvieron de aquí fue la longitud y, bueno, las cotas, ¿no? En este caso, las cotas que estoy juntando, ¿no? La superior y la inferior, ¿no? Y, bueno, lo que se hizo fue hacer la diferencia y en base a eso la pendiente, que es la longitud entre la diferencia de cotas de ese tramo, ¿no? Y obtuvimos las pendientes parciales de cada ocurrencia. En total de ocurrencias fue 14. El intervalo, acá está la fórmula, el número de intervalos. Nos salió el final 5. Su rango está denominado por el máximo menos el mínimo, es decir, la amplitud que hay desde el máximo hasta el mínimo en lo que es pendientes de las ocurrencias. Y por último, el tamaño, que es la división, ¿no? Del rango entre los intervalos. Y bueno, con esto ya tuvimos los datos del método de cuadrillas. Y bueno, con respecto a lo que es las pendientes, pasamos aquí a lo que es la distribución de pendientes. Voy a desactivar las capas. Básicamente, en esta sección, lo que se hace es colocar los intervalos. Como habíamos calculado 5 intervalos, entonces acá están los 5 intervalos. Aquí lo que hemos hecho es, bueno, para el primer intervalo, ¿no? Tomamos de 0 a 5. Para el primer intervalo colocamos el mínimo. Y bueno, vamos aumentando 0,001 a cada intervalo, y el superior también es el acumulado. Bueno, acá están las ocurrencias. Sacamos el porcentaje de ocurrencias, sacamos el acumulado de ocurrencias, su complemento, y bueno, aquí con esto podemos obtener lo que son las pendientes medias, que en este caso nos salió 4,14%. Y bueno, esto se ubicó en la gráfica, ¿no? Acá obtuvimos una gráfica de lo que son las ocurrencias, bueno, la pendiente contra la frecuencia acumulada, ¿no? Y bueno, como nos salió la pendiente media 4,14, lo que se hizo fue ubicar el 4,14 en la gráfica, hasta el 4,14, y la intersección obtuvimos su frecuencia acumulada, ¿no?
Y en el caso de la pendiente mediana, como es la mediana, si tenemos un 100%, su mediana de frecuencia acumulada vendría a ser el 50%. Por eso que ahí trazamos una recta vertical y donde intersectó con la curva, trazamos una horizontal y ahí se puede ver, ¿no? Que es aproximadamente un 2,6%. Entonces ya este es el método de las cuadrillas, ¿no? Y para pasar con el último método, que es el método de Albert, trabajamos con secciones, ¿no? Áreas. Entonces aquí voy al CAD. Lo que se hizo fue que a esta cuenca se la dividió en 5 secciones, que son, acá está. Estas secciones, voy a desactivar las curvas un ratito para que se pueda ver mejor. Muy bien. Aquí dividí la cuenca en 5 distintas secciones. Aquí están las secciones del 1 al 5. Y bueno, lo que saqué de estas, o sea, las extraje, aquí se pueden ver mejor. Extraje las 5 secciones de la cuenca y aquí saqué sus áreas, ¿no? Bueno, acá el CAD me bota en metros cuadrados, ¿no? Yo las transformé a kilómetros cuadrados y obtuve sus cotas inferiores y superiores, ¿no? Esto ya fue aquí, buscando, ¿no? Sus cotas, guiándome básicamente del cauce principal, ¿no? Su cota inferior, que vendría a ser en este caso el punto de partida, y su cota superior, que lo que por esta zona, ¿no? Y así completé, ¿no? Cota inferior, superior, y bueno, el D, que es la diferencia de cotas, y el LI es la longitud parcial, ¿no? Esto lo obtuve de esta manera. Lo que hice en esta ocasión fue increíble. Esto, a ver, está cargando un poquito, se me ha colgado. Bueno, en este caso lo que hice fue trazar una longitud media en cada tramo, como se puede ver ahí, que es esta, justo pasa por la mitad de cada tramo, ¿no? Como se puede ver. Ahí y ahí, ¿no? Y estas longitudes se registraron aquí, de la 1 a la 5. Luego el D, que está denominado por el área entre la longitud intermedia y bueno, la pendiente, que viene a ser el D entre el D minúscula que acabo de explicar. Bueno, acá podemos ver cómo fuimos formando los datos para finalmente hacer las fórmulas, ¿no? Y ya, al final los resultados de esta tablita están aquí. Tenemos como cota superior 4.400 metros, inferior 750, el de total, eh, la diferencia, o sea, es decir, el rango total, ¿no? De cotas. El H media que obtuvimos fue que es la suma de estos H's entre la área. La mediana también, de la misma manera que el mismo análisis que desarrollamos acá arriba, también aplicamos acá, calculamos el H mediano. Y de esta manera obtuvimos la pendiente, ¿no? Dividiendo lo que es SI por A, la suma, entre la suma de la área total. Y bueno, de esta manera se calculan los parámetros, se calculan los parámetros de esta cuenca en tipo. Y bueno, pasamos a calcular los parámetros de nuestro río, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Estos datos ya los obtuvimos: metro de la cuenca, área de la cuenca, longitud de cauce principal, arco costado de cauce principal. Bueno, para obtener este dato, básicamente lo que se hizo fue, este arco ya lo extraje, pero este arco estaba justo ahí. Aquí extraje el cauce principal
y se traza un arco que simule más o menos la misma forma, y la longitud de este arco es este dato que está aquí. Luego, los parámetros morfológicos del río, ¿no? Podemos tener aquí la cota superior del río, no de la cuenca, ya estamos en el río. También tenemos la cota inferior. Y bueno, para la pendiente también aplicamos tres métodos. El algebraico, que aquí ya aplicamos la fórmula correspondiente. Bueno, método de la pendiente ponderada, que es este de aquí, que básicamente tenemos 5 números de paso, ¿no? Que son acá los 5 tramos. Voy a desactivar las longitudes intermedias. Tenemos 5 tramos. Acá hay este es el río, el cauce principal en el primer tramo, en el segundo tramo, en el quinto. No, tuvimos las cotas inferiores y superiores, las longitudes de cada tramo intermedias, las transformamos a kilómetros. Y bueno, acá están las longitudes acumuladas, las longitudes que pasan y finalmente el área. ¿No? Con esto tuvimos el H total, el H2, perdón, y la pendiente, ¿no? Con eso la pendiente. Esa es la pendiente por medio del método de pendiente ponderada, y acá tenemos una gráfica que se obtuvo de altitud versus longitud acumulada de causa principal, ¿no? Ahora, como siguiente método fue el método de pendiente equivalente. Básicamente usamos los mismos datos. Tenemos 5 pasos, las cotas, las longitudes intermedias del cauce y sus pendientes relativas, ¿no? Y aplicando las fórmulas, obtuvimos que su pendiente nos da un valor de 3,82%, ¿no? Tenemos algunos datos del río por acá y bueno, finalmente se pudieron obtener los datos del río y de la cuenca. Ahora, otro de los procedimientos que hicimos también fue, como explicó mi compañero Sebastián, los tipos de... Acá voy a activar, ¿no? De orden 1, de orden 2. Voy a desactivar acá las curvas para que se puedan ver, para poder calcular. Aquí está. Bueno, acá tenemos lo que son nuestros ríos, ¿no? Que son los rojitos, ¿no? Entonces, como voy a explicar a mi compañero Sebastián, los de orden 1 vendrían a ser los tramos que empiezan, ¿no?, desde el punto exterior hasta que se intersectan con un igual. Entonces, lo que se hizo fue acá, yo ya lo tengo delimitado, ¿no? Todas las corrientes de nivel 1 son esas. Y bueno, cuando vemos que hay, por ejemplo, una intersección entre la corriente 1 y dos unos, ya pasa al siguiente nivel, que vendría a ser el nivel 2. A ver, un momento. Aquí tengo de orden 2, por ejemplo. Voy a dibujar una como para demostrar. Eh, una vez que hay una intersección de un nivel 1 con un nivel 1, se forma el nivel 2. Entonces este ya es de orden 2. Delimitamos y finalmente tenemos aquí nuestro nivel 2, ¿no? Acá también tenemos otro, por ejemplo. Aquí tenemos nivel 1 con nivel 1, orden 1 con orden 1, orden 2, orden 2, todo esto es orden 2 hasta que llega aquí. Y acá podemos ver, por ejemplo, que se intersectan dos de orden 2. Entonces, a ver, aquí cuando se intersectan dos de orden 2, llega la hora de el nivel 3, que de la misma manera vamos delimitando. Entonces aquí va a haber otra intersección. Cuando llega el nivel 3 y choca con un nivel 1, pues va a seguir siendo nivel 3.
Solamente para que cambie de nivel tendría que chocarse con otro de nivel 3 y de esa manera, así sucesivamente, se desarrollaron estos tramos y se hizo la contabilización para hacer los cálculos respectivos. Y bueno, ahora vamos a continuar explicando lo que es nuestra cuenca modelo, nuestra cuenca ejemplo. Pausa. Bueno, les voy a explicar un poco sobre la cuenca de San Marcos, Cajamarca, que es la cuenca que hemos elegido para poder construir ahí la presa. Bueno, San Marcos se originalmente establecida como San Marcos de Chondabamba, es una ciudad peruana que sirve como capital del distrito Pedro Gálvez en la provincia de San Marcos, ubicada en el departamento de Cajamarca y fundada en 1566. La ubicación de esta cuenca hidrográfica se encuentra en Cajamarca y tiene una provincia que abarca una extensión de 1.362,32 kilómetros cuadrados y en 1993 tenía una población de aproximadamente de 50.275 habitantes. Bueno, acá también podemos mostrar un poco lo que viene a ser el clima de las provincias de San Marcos, que se caracteriza por ser lluvioso, semifrío y húmedo. Acá tenemos los cultivos ranking que se realizan en San Marcos, cuando su mayor cultivo ha sido el maíz amiláceo con 667 hectáreas, después el trigo blando con 622 hectáreas y el trigo grano seco con 216 hectáreas. Esto quiere decir que San Marcos es un departamento que se dedica bastante a la agricultura. Después, para realizar la delimitación hidrográfica, lo que hicimos primero es entrar a GeoGPS Perú y poder elegir o ubicar la zona en la que donde está San Marcos, en este caso sería 15G, en zona 17. Después de tener esos datos, descargamos de acá de las cartas nacionales el Drive de Google para poder pasarlo y convertirlo a curvas de nivel por medio del software ArcGIS. Una vez que tenemos las curvas de niveles con los niveles también, las elevaciones predispuestas, lo que hacemos es delimitar la cuenca en el AutoCAD. Para delimitar la cuenca siempre se utilizan los puntos más altos y así vas delimitando tu cuenca. Acá también podemos ver cómo se ha delimitado la cuenca, siempre pasando por los puntos más altos. Después, para los parámetros físicos morfológicos de la cuenca, se llevará a cabo un análisis detallado de la cuenca hidrográfica centrándonos en la morfología, extensión y características geográficas y climáticas. Por ello, acá clasificamos o analizamos el tipo de cuenca, ¿no? Según el tamaño, dado que el cuerpo de agua no desemboca al mar o a un lago, pertenece a la categoría subcuenca o microcuenca. Según el tamaño, la cuenca presenta un área de 446,85 kilómetros cuadrados y al parecer un intervalo de 250 a 500 kilómetros cuadrados, entonces se trata de una cuenca intermedia pequeña. Según su relieve, la cuenca pertenece a la provincia de San Marcos y pertenece a una zona montañosa. Según su ecosistema, San Marcos presenta un clima húmedo por las constantes lluvias y abundante vegetación. Según su dirección de evacuación de las aguas, dado que los cauces quedan en el continente, pertenece a la categoría de cuenca endorreica. Según su tamaño, la cuenca presenta un área mayor a 250 kilómetros cuadrados, por lo tanto se considera una cuenca grande. Según su uso denominante de las tierras, San Marcos abunda la actividad agrícola, así como también actividades ganaderas y múltiples que se realizan en el pueblo. Según su tipo dominante, tenencia de la tierra, pertenece al sector privado con sus actividades de agricultura. Según la altitud, San Marcos se encuentra a 2.250 metros sobre el nivel del mar, entonces pertenece a una cuenca media. Según su área, la cuenca presenta un área mayor a 10.000 hectáreas y menor a 60.000 hectáreas, por lo que pertenece a la categoría de subcuenca.
Según su permanencia del caudal, la mayoría de los caudales son de tipo intermitente, dado que este incrementa cuando es temporada de lluvias. Según su torrencialidad, la corriente no es torrencial, pues no presenta gran capacidad de erosión ni pendientes pronunciadas. Según su intervención antrópica, la actividad principal en la zona es la agricultura y ganadería. Sin embargo, también existen otras actividades que se practican en la ciudad, ocasionando una moderada modificación al ecosistema debido a la intervención. Después procedemos a hallar lo que vienen a ser los parámetros físicos morfológicos de la cuenca. El área y el perímetro se halla una vez delimitando la cuenca con polilínea. En la parte izquierda nos va a salir área y longitud, donde acá sacamos los resultados. Después hallamos el índice de cuenca, que es el coeficiente de compacidad. Es la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia que se aproxime más a la superficie de la cuenca. El coeficiente de compacidad es igual a 0,28 por el perímetro entre la raíz del área. El índice factor de forma representa la relación entre el ancho de la cuenca y la longitud de la cuenca. Hallamos el B, hallamos el índice de forma, bueno, el índice factor de forma. Y después vamos a pasar del drenaje a primero hallar la pendiente de la cuenca. Para hallar la pendiente de la cuenca tenemos varios métodos. Uno de los métodos que utilizamos ha sido el método de las cuadrillas, donde se utilizaron 14 puntos, 14 intersecciones, que da acá 14 ocurrencias que están dentro de la cuenca, que se puede ver cada uno de los puntos, con sus respectivas longitudes, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, las cotas inferiores, las cotas superiores, la diferencia entre cotas, y ahí ya viene a calcular lo que vendría sería la división entre la longitud entre la diferencia de cotas. Después sabemos que tenemos 14 ocurrencias con 5 intervalos, de acuerdo a esta ecuación que se realiza. Tenemos acá el rango mínimo, el rango máximo menos el rango mínimo, y el tamaño que se halla en porcentajes. Después que tenemos 5 intervalos, dividimos nuestra cuenca en 5 secciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá hallamos como ya explicó a mis compañeros, todo este procedimiento se realiza lo mismo tanto en las cuencas de Satipo como en las cuencas de la primera opción. Hallamos la pendiente media, la pendiente mediana. Acá está nuestro gráfico de pendientes y frecuencia acumulada. Acá están todos los parámetros físicos y morfológicos de la cuenca. El coeficiente de compacidad, relación área-longitud, factor de forma, las cotas superiores e inferiores, las pendientes por método algebraico, cuadrillas, criterio de Albert, altura media, altura mediana y longitud equivalente. Después, para el río, tenemos los parámetros iniciales de la cuenca que ya habíamos hallado, como el perímetro, el área, la longitud de cauce principal, la longitud de la cuenca y el arco de cauce de la cuenca, que viene a ser este arquito que pasa por acá. Acá en el Word, en el informe, estamos explicando paso a paso cómo se lleva los métodos de cuadrilla, las curvas, las pendientes, las distribuciones, las ecuaciones para el criterio de Albert, el método algebraico, la pendiente del cauce, ¿no? Acá tenemos las cotas y primero que se hace para hallar la pendiente del cauce del río es el método de la pendiente ponderada, donde
se elige, ¿no?, cuántas cotas va pasando el río y se va poniendo las cotas, la diferencia, las longitudes, la longitud acumulada, la longitud que pasa, el área y así tenés la pendiente. También el método de la pendiente equivalente constante, que es parecida, como ya le habían explicado. Entonces ahora vamos a ver lo que viene a ser el orden de la corriente de agua principal para poder hallar lo que vendría a ser la densidad de corriente, ¿no? Para esto tenemos nuestra cuenca, de la cual, como mi compañera ya había explicado paso a paso, cuando dos de orden 1 se juntan, sale un orden 2 y siempre sigue siendo orden 2 hasta que se junte con otro orden 2. Bueno, acá tenemos la curva hipométrica que lo utilizamos hallando estas tablas. Y el tiempo de concentración, que acá tenemos según Kirchhoff, California, Federal Aviation, sus ecuaciones, los coeficientes de escorrentía para cada periodo de retorno, y así aplicamos cada ecuación y nos da acá los valores por cada método. Acá está, por Kirchhoff, California, Aviations, por periodos de tantos años, de 5, 10, 50 y 100 años. Y bueno, después de tener todos los parámetros morfológicos de la cuenca resueltos y analizados, vamos a proceder a hacer lo que viene a ser el cálculo del volumen el cálculo de volumen de la presa. Para eso nosotros hemos elegido una presa de 200 metros. Por lo tanto, como son 200 metros, esto implica coger las cotas que den hasta 200 metros. Si la cota principal es 2400, tenemos que coger hasta la cota 2600, que vendrían a ser todo este conjunto de cotas, que acá lo hemos ya trabajado y minimizado y coloreado las áreas de cada cota, ¿no?, de cada curva de nivel. Después acá dibujamos lo que vendría a ser un poco la presa, pusimos las cotas. Pusimos las cotas de 2400 a 2600, considerando que 2 metros vendría a ser la parte que sobresale de la cota de 2600, la altura de la presa sería 200 metros. Hallamos el área de cada sección, área 0, área 1, 2, 3 y 4, para así proceder a hacer el cálculo de volumen de la presa por los dos métodos. Método 1, que bueno, acá tiene una ecuación súper larga, pero esta es la que debemos usar, donde implica las áreas y las cotas, ¿no?, para poder hallar la relación de volumen de almacenamiento de la presa. Después, para el método 2, tenemos el volumen muerto, que también se hallan por el área y las cotas, el volumen de operación, el volumen útil y el volumen. Después acá tenemos ya lo que viene a ser la suma de todos estos, el volumen de almacenamiento según el método 2. Después de tener todos estos volúmenes, hallamos las cotas, el área, hallamos el H por I, el área acumulada, el porcentaje de área que pasa y el porcentaje de área que pasa acumulada. Para hacer esta gráfica de área por cotas, se pone el porcentaje de área acumulada que vendría a ser esta sección por las cotas que vendría a ser esta sección, ¿no? Después, para hallar esta curva que es volumen entre cotas, hallamos ponemos las cotas por el volumen y bueno, sale esta gráfica. Acá están las curvas características, tanto por área acumulada y por volumen acumulado.
Stop. Bueno, a continuación voy a explicar cómo se desarrollaron los cálculos para el diseño de la presa, ¿no? Eh, para el ancho de coronación tenemos estos 5 métodos. Hemos considerado la altura de la presa 200 metros, el factor K 1.35. Y bueno, para empezar con los anchos de coronación, tenemos primero el código español, ¿no? Aquí tenemos su fórmula, ¿no? Que es igual al K por 3 más 1.5 por la altura de la presa por 15 elevado a la 1/3, ¿no? Con estos parámetros hemos calculado y nos sale un valor de 15.59. Ahora, para el código japonés tenemos otra fórmula distinta, pero donde también se hace empleo se usa la altura de la presa, ¿no? Y bueno, aplicando la fórmula y el resultado nos da un valor de 18.05 metros. Y bueno, tenemos también el código italiano, ¿no? Donde tiene otra fórmula diferente, pero también depende de la altura de la presa, ¿no? Aplicándola nos da un valor de 19.72. Y la fórmula de Prexe, que también está en función de la altura de la presa, ¿no? Aplicándola nos sale un 16.56. Y por último, con Estados Unidos, solamente nos dice de que el mínimo debe ser 3 metros. Entonces, como estamos viendo que nuestros valores salen 15, 18, 19, 16, se optó por poner 15 metros. Y bueno, por último, se hizo un promedio de todos estos métodos que nos salió 16.98 y redondeándolo ya le dimos 17 metros de este ancho de coronación, ¿no? Bueno, mi compañera ya explicó lo que fue el cálculo de volúmenes de la presa con los distintos métodos desarrollados, y también lo que hicimos fue calcular el aporte de sedimento con diferentes métodos. En este caso tenemos 7 métodos que hemos aplicado, ¿no? Para calcular el aporte de sedimentos, ¿no? Este aporte de sedimentos se mide en metros cúbicos por kilómetro cuadrado al año. Entonces, para empezar con los métodos, tenemos primero el método de Owen y Branson. Bueno, ¿no? Este implica esta fórmula, la que podemos ver acá, ¿no? Que significa, ¿no? Que los sedimentos es igual a 19.465 por la altura, el desnivel máximo de la cuenca, es decir, la altura de la presa, entre la longitud del cauce del río. Aquí estamos empleando lo que son los parámetros de nuestra cuenca y nuestro río, ¿no? Más el porcentaje de suelo desnudo de la cuenca. Este valor hemos asumido en base a estudios desarrollados de la zona, ¿no? Que en nuestro caso es Cajamarca. Entonces, colocando los datos, empleando los datos que es altura 200, longitud 37.9 y porcentaje de suelo desnudo 23%, pudimos aplicar la fórmula y nos resultó pues 102.118 metros cúbicos por kilómetro cuadrado al año, por año, perdón. ¿No? Este fue uno de los métodos, el de Owen y Branson. Ahora, el siguiente método, ¿no? Que es este de acá, el USBR, es otra fórmula, ¿no? Pero es más sencillo debido a que solamente depende del área de nuestra cuenca, ¿no? El aporte de sedimento es igual a 1421.8 por el área de la cuenca elevado a la menos 0.229, ¿no? Aplicando la fórmula, cuando primero acá coloqué lo que es el valor del área de la cuenca, que es lo que vamos a necesitar para calcular el aporte de sedimento, y con la fórmula ya de una vez empleada, que como está acá muestra, obtuvimos este aporte de sedimentos, ¿no? Que redondeándolo nos sale 352 metros cúbicos por kilómetro cuadrado año. Luego, el método de Wishmeyer y Smith, ¿no? Este es un método un poquito más largo porque tiene distintos pasos.
Y bueno, comienza primero con el factor de erosividad de la lluvia, ¿no? Para esto lo que hicimos fue eh, buscar la precipitación de la zona, ¿no? La precipitación anual de la zona, que nos resultó este valor 669,35 milímetros. ¿No? Para calcular el factor de erosividad de la lluvia, ¿no? Eh, el método nos indica que debemos calcular distintos Rs, distintos factores de erosividad, ¿no? Acá tenemos todos los calculados, que son un total de unos 14, ¿no? Y que con esto que hacemos, pues, lo sumamos, excepto el mayor y el menor valor. Y eso nos resulta el factor de erosividad promedio, que es este de aquí, ¿no? Segundo paso fue calcular lo que es el factor de erosionabilidad del suelo, ¿no? Y bueno, nos hemos guiado en base a unas tablas, ¿no? Que tenemos aquí, concluyendo de que nuestro factor K va a ser igual a 0,2. Esto es en base al contexto en el que estamos desarrollando la investigación. Como tercer paso tenemos el factor topográfico e inclinación de la pendiente, ¿no? Tenemos la pendiente de nuestra cuenca, que acá la coloqué, ¿no? 0,14, ¿no? Y para esta pendiente lo que hemos hecho ha sido calcular su ángulo, ¿no? Arco tangente. Y con este ángulo vamos aquí a la condición que nos salió, en este caso nos salió 0,14, ¿no? Ese 0,14 es mayor o igual a 0,09, entonces se aplica la fórmula de abajo. Y esto nos resultó 2,22. Bueno, posteriormente lo que es el factor de la longitud de la pendiente es una secuencia de fórmulas, ¿no? Iniciando desde el ángulo y, bueno, la distancia entre píxeles. Acá tenemos los cálculos según las fórmulas que están aquí. El M, acá está el M, el beta y por último el L. Ahora, acá hay un L eh, que lo multiplicamos, ¿no? Por 3,281 y nuestra pendiente, que es la misma en porcentaje. Y con estos datos finalmente pudimos calcular lo que es la longitud de la pendiente. Bueno, posteriormente a eso calculamos lo que es el factor de cobertura, ¿no? En base a la zona, ¿no? Que es Cajamarca en este caso. Optamos por que sea un 0,002, ya que la zona de estudio es una zona arbolado, denso. eh, y bueno, después lo que es el factor de prácticas de conservación, lo que hemos hecho ha sido emplear que el P vale 0,9, ¿no? Luego con estos parámetros, luego más adelante vamos a poder calcular lo que es el aporte de sedimento. Bueno, continuando con los métodos, tenemos a Gottschalk, ¿no? Que él nos da una tabla, es esta de aquí, ¿no? De tamaño de cuenca y acá aporte de sedimento. Entonces, lo que él decía era que según el tamaño de la cuenca, tu aporte de sedimento iba a ser tal valor, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue trasladar el área de nuestra cuenca para poder ubicarla en este cuadro. En este caso nos sale aquí de 259 a 2590, ¿no? Y con esto ya obtuvimos nuestro sedimento, que es con 381. Con respecto a Namba, ya tenemos una fórmula también más larguita, ¿no? Donde P es igual a precipitación media anual, H es igual a densidad máxima de cotas en la cuenca y F es la relación entre áreas de suelo desnudo y la cubierta, ¿no? Llenando los datos, acá tengo los pendientes, la altura, suelo desnudo, suelo con vegetación y resultaría nuestro aporte de sedimento con este método de Namba, un 293. Luego, lo que es la fórmula universal,
es muy parecido a lo que se desarrolla en el método de Wishmer, ¿no? Es un procedimiento un poquito más largo. Bueno, es parecido en realidad, ¿no? Donde utilizamos la precipitación una y otra vez, calculamos los R's, el R promedio, el factor K esta vez lo calculamos con esta tabla, ¿no? Que al final optamos que nuestro factor K va a ser 0.14. Nuestro factor de cobertura vegetal también lo calculamos con esta tabla y terminamos asumiendo que es un 0.1. Nuestro factor LS, que lo obtuvimos con esta fórmula, que es larguita, ¿no? Que trabaja básicamente con estos valores, la longitud del río, y nos sale un 2.52. Y nuestro factor P también, que lo hemos considerado como 1. Por último, fórmula de la pérdida de suelos, que nos da un resultado de 151.799 toneladas, ¿no? Eh, este método que sigue es el método de Gracia, que por medio de esta gráfica, pero esta gráfica ya su línea de tendencia nos da una fórmula y nos hemos guiado de la fórmula que no, tomando acá en cuenta lo que es el área de la cuenca, la longitud del cauce, y por último podemos calcular con estos dos datos lo que es el aporte de volumen y sedimentos. Por último, el método USLE es este de aquí, que emplea un montón de variables. Estas de aquí ya fueron definidas en el método de Wishman, ¿no? Como expliqué anteriormente, ¿no? Y aplicando la fórmula finalmente nos sale esto. Entonces, de esta manera hemos calculado el aporte de sedimentos de nuestro caso, ¿no? Y acá desarrollé una tabla de resumen con todos los métodos y todos los resultados de nuestros cálculos para el aporte de sedimento, ¿no? Por último, el NAMI, también hemos desarrollado el NAMI, ¿no? Para eso hemos hecho uso de las curvas características, ¿no? Y bueno, hemos sacado en el CAD que tenemos una cuota aproximada de 2.375, ¿no? Con esto hemos dividido en áreas, cotas y áreas por tramos también otra vez, ¿no? Y con esto los volúmenes también regulamos. Y así obtuvimos gráficas que después nos ayudaron a obtener por medio de los cálculos el NAMI, el NAMO, el NAME, que nos resultaron los siguientes valores, ¿no? Y esto, bueno, ahora voy a explicar todo el procedimiento que desarrollamos para poder modelar nuestro diseño de presa ya explicado en el GeoSlope, ¿no? Lo que hemos optado, como ya hemos calculado lo que es el ancho de coronación, la altura de la presa, estos datos que hemos obtenido de los cálculos, ya pudimos modelar tres tipos diferentes de presa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la de núcleo arcilloso, también tenemos la de suelos compactados y también tenemos la presa con una pared de concreto impermeable, ¿no? Lo que hicimos fue hacer estos bocetos a medida. Voy a corroborarlo. Habíamos calculado un ancho de coronación de 17 metros. Entonces, aquí tenemos de este punto a este punto, son 17 metros. Que si le meto un zoom, acá está, 17 metros, ¿no? Nuestro ancho de coronación. Nuestra altura es 200 metros y bueno, acá está nuestro perfil de suelo, ¿no? Y nuestro núcleo. El núcleo le he puesto colores para que se pueda diferenciar, ¿no? Una vez obtenido nuestro plano, ¿no? Vamos a llamarle plano, entramos a GeoSlope. Acá yo ya tengo la presa simulada, ¿no? Pero voy a explicar el procedimiento que hemos llevado a cabo, ¿no? Al ingresar a GeoSlope creamos una plantilla nueva, ¿no? Al crear una plantilla nueva tenemos que primero generar la hoja con la herramienta set
nos aparece una opción Page. Ahora voy a entrar a uno diferente. Acá en Set nos aparece una opción Page, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos editar el área de trabajo, ¿no? Nuestro ancho, nuestro alto, ¿no? Después del Page nos vamos a lo que es unidades y escalas y aquí le damos un rango, ¿no? A nuestra hoja y tenemos que darle un rango convenientemente similar a lo que es el CAT para que a la hora de importar se importen las coordenadas correctas. Entonces, una vez hecho esto de escala, le damos a grid y con grid, bueno, en grid no lo dejamos tal cual está y luego procedemos a importar el CAT, ¿no? En este caso es con la herramienta de Import Regions. Eh, Tiene que coincidir las coordenadas. Para que coincidan las coordenadas, lo que se hizo fue, por ejemplo, le hago un círculo a este punto, ¿no? Y con propiedades, aquí podemos ver lo que es el centro X, el centro Y y el centro Z, ¿no? Ahí nos podemos guiar ya con eso, las coordenadas que vamos a colocar. Y bueno, al importar, se importa solamente la figura, el boceto. ¿No? Todavía no hemos desarrollado, no hemos creado ninguna región, solamente se importa el dibujo. Estamos en este caso de la arcilla, del núcleo arcilloso. Después, con la herramienta Draw, le damos, ahora voy a entrar acá. Con Draw, ahí tenemos la opción de Regions. Con esta opción de Regions, dibujamos, ¿no? Primero nuestro suelo, dibujamos nuestro polígono del suelo. Luego dibujamos nuestro polígono de la presa, nuestro primer bloque. Y luego nuestro segundo bloque, que es este de aquí. Una vez dibujado todas las regiones, lo que hacemos es, con la herramienta Materials, en Draw también, eh, creamos nuestros materiales. Tenemos todos estos materiales creados. Lo que hemos hecho fue investigar, ¿no? Estudios de suelo, estudios de material y sus propiedades, con sus propiedades, y las hemos creado aquí, las hemos llenado en el GeoSlope, ¿no? Que son estas: cuerpo de la presa, capa de fundación, del suelo también y el filtro, ¿no? En este caso, ¿no? En los otros casos también hemos hecho la arcilla, lo que es el concreto, ¿no? Todo lo que involucra el diseño. Una vez creados los materiales, lo que hacemos es insertar los materiales a cada sección que hemos dibujado, ¿no? Como se ve aquí, el suelo. En este caso, esta es la presa de suelo compactado, ¿no? Tenemos el suelo de cajamarca sobre el que se va a poner la presa. Tenemos la primera capa, ¿no? De una grava y la segunda capa de otro material que también puede ser una grava, ¿no? Una vez obtenido nuestro dibujo ya con los materiales insertados, lo que proseguimos a hacer fue, con esta herramienta de aquí que dice Draw Pour Water Pressure, lo que hemos hecho ha sido delimitar el paso del agua al llenado de la presa, ¿no? Incluso hasta la salida del drenaje, que viene a ser por aquí, filtra y el drenaje por allá finalmente. Y se completa el agua, como pueden ver, ¿no? Después de hacer este ejercicio con la herramienta Draw and Try and Exit Split Surface, hemos dibujado nuestras secciones de entrada por donde va a ingresar y nuestras secciones de salida. En este caso es aquí, donde va a salir el drenaje, ¿no? Una vez completado, detallado todos nuestros parámetros de nuestra presa, nuestro diseño, lo que proseguimos a hacer ha sido correr en el sistema. Hemos repetido exactamente el mismo procedimiento con nuestros tres tipos de presa. Aquí voy a mostrar los planos, los modelos. Esta es nuestra presa con muro impermeable, suelo compacto, y el otro está aquí, núcleo arcilloso, ¿no? Y acá tengo sus tres simulaciones. Hemos hecho el mismo procedimiento para los tres. Tenemos este y este de aquí, del muro de concreto. Aquí podemos ver el muro y el material, ¿no? Y bueno, como dije, una vez tener modelado nuestras presas, hemos corrido el programa. Estoy corriendo ahora mismo.
Está cargando. Y bueno, nos bota estos resultados, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, nuestro factor de seguridad que está aquí arriba, que nos sale un 0.794, está por debajo de 1. Quiere decir que no es estable, ¿no? Nuestro factor de seguridad no está saliendo correctamente, ¿no? En el caso de la presa de núcleo arcilloso también ya lo ejecuté y nos sale también negativo con un factor de seguridad de 0.860, que también nos sale por debajo del 0. Y por último, nuestro tercer modelo de presa de pared impermeable, al correrlo, lo voy a correr, ahí, nos está saliendo un valor de 0.645, ¿no? Menos, más bajo incluso, ¿no? Bueno, además de hacer nuestro modelo de nuestros tres tipos de presa, lo que hemos hecho ha sido hacer distintos análisis, ¿no? Acá tenemos los 12 distintos análisis que hemos hecho a cada modelo, ¿no? Básicamente es el mismo diseño, solo que lo único que cambiamos es el análisis, el modelo de análisis, ¿no? Y acá tenemos nuestros distintos modelos de análisis ya aplicados. Eso es todo lo que corresponde a lo que es el GeoSlope, ¿no? Acá están nuestros tres diseños de nuestros tres tipos de presa, ¿no? Después también lo que hemos aplicado al trabajo ha sido nuestros presupuestos, ¿no? Tenemos estos datos de las presas, que son los datos técnicos, ¿no? Nuestra base, lo medimos del CAD del plano, 355 metros, el ancho de corona, 17 metros, que ya lo calculamos, con 5 distintos métodos, la altura de 200 metros, que también fue establecida, nuestra longitud, que fue sacada del CAD, de hecho acá tengo el CAD, voy a mostrarlo. Esta es nuestra cuenca y en este punto hemos trazado nuestra presa, donde se va a delimitar que va a ser esta longitud de aquí, esta línea. Y esta línea tiene una medida de 4.250 metros de longitud, es decir, nuestra presa va a tener ese recorrido. Y bueno, acá tenemos el área de nuestra presa y el espesor de filtro lo hemos puesto 1 metro, que es la longitud, la altura por donde va a filtrar el agua, ¿no? Para nuestro primer caso, que es la presa de núcleo arcilloso, acá he puesto la gráfica, ¿no? Con sus respectivas dimensiones y su leyenda de material, ¿no? Tenemos la sección de grava, que es esta naranja, que, bueno, acá podemos ver lo que es el área. Esto lo sacamos del mismo CAD. Aquí sí los planos. Como este CAD está hecho a escala, lo que se hizo fue delimitar las áreas y con las propiedades pudimos obtener lo que son las áreas. Básicamente es eso. Y acá tenemos el área de tanto nuestra arcilla como nuestra grava. Entonces, para el presupuesto de este tipo de presa, hemos considerado el cuerpo de presa y, bueno, obras conexas, ¿no? Para el cuerpo de presa tenemos relleno de núcleo arcilloso, relleno compacto de espaldones y enrocado riprap, ¿no? En todos los casos tenemos el enrocado. Y bueno, lo que es el relleno de núcleo arcilloso, todo lo estamos metrando en metros cúbicos. Entonces el metrado vendría a ser lo que es el área por la longitud, ¿cierto? La longitud de recorrido de nuestra presa y con eso calculamos los volúmenes, tanto de relleno de núcleo arcilloso, compacto con espaldones. Y bueno, en el caso del encofrado RIP-RAP, lo que hacemos es calcular lo que es el volumen de, bueno, acá tenemos, ¿no?, la altura y la presa, longitud y el espesor del filtro. Y con esto, multiplicarlos por el precio unitario, nos dan estos valores que nos arroja al final el costo directo total de 1.080.000.000, no, 1.080.244.582, ¿no? El costo. En este caso acá hemos puesto el costo directo, que es la suma tanto del cuerpo de las dos partidas, ¿no? Cuerpo de presa y obras conexas. Los gastos generales con un 15%, utilidad un 10%, el subtotal
que es la suma de estos, y el IGB, acá está el IGB, que es el subtotal por 0,18. Y por último, la suma de estos datos y nos saca el presupuesto de este modelo de presa, ¿no? Hemos hecho exactamente el mismo procedimiento con los demás tipos de presa, por ejemplo, este de pared impermeable. Hemos separado las áreas tanto del concreto como del material. Calculando las áreas nos agotaba esto. Prácticamente hemos hecho las mismas fórmulas, los mismos cálculos, y con eso nos da un presupuesto de 130.491 millones, no, 13.049.168.362. El precio de esta segunda presa de modelo de pared impermeable. Ahora, el último caso, que es presa de suelo compacto, tenemos aquí el modelo con su leyenda de materiales, sus áreas de los distintos materiales, y básicamente hemos seguido el mismo procedimiento, repito, comenzando con la descripción de las partidas, ¿no? Cuerpo de la presa, las obras conexas. Tenemos aquí el metro del área 1, del área 2 de la presa y el encofrado RIP-RAP, ¿no? Una vez sumados estos valores, nos bota un precio de este de aquí. Y con este hemos calculado los gastos generales, la utilidad, IGB, total de presupuesto, ¿no? Y con esto obtuvimos ya lo que son los presupuestos de nuestros tres tipos de precios. Y bueno, a continuación mi compañero va a continuar con lo que es el diseño de la turbina. Pausa. Listo. Bueno, para el capítulo 6 tenemos la propuesta de vertedero. En este caso estamos tomando en cuenta que nuestro vertedero tendrá un L de 1 metro, una H de 1 metro, un umbral de 1 metro y un canal de aproximadamente 3 metros. Bueno, para el cálculo de este vertedero hemos usado distintos métodos de cálculo, entre los cuales está Francis, Bassin, el método suizo y por último el método CAPTER. Bueno, para el método de, de Francis, eh, el cálculo vertedero es una técnica utilizada en ingeniería hidráulica para estimar el caudal de agua que pasa por encima de un vertedero, que es una estructura diseñada para controlar el flujo de agua en ríos, canales y otras fuentes de agua. Bueno, para el cálculo de este vertedero tenemos este siguiente Excel. En este caso ponemos todas las longitudes que vamos a utilizar y en este caso simplemente el área principal en metros cuadrados es la multiplicación del L por el H, tendría que ser 1. El caudal en este caso es 1,84, que también se puede sacar la fórmula en todo caso. Es 1,84 por L menos N por H entre 10 por H elevada a 3 medios. Ya con ello se tiene el caudal. Siguiente se calcula la velocidad, que simplemente es la división del caudal entre el área. Y finalmente con el caudal teórico se tiene que es el caudal real entre 0,6.22, perdón, 6.22, para el método de Francis. Ahora, para el método de Bassin, es otra técnica importante en ingeniería hidráulica para estimar el caudal de agua que fluye sobre un vertedero. A diferencia del método de Francis, el método de Bassin se enfoca más en las características de la superficie del vertedero y en cómo estas afectan al flujo de agua. En este caso, para el cálculo de lo que es Bassin, para un vertedero rectangular en todo caso, hay que tomar en cuenta eso. Se tienen diferentes estas fórmulas, las cuales te permiten calcular la variable C, que también te ayudará a realizar el cálculo del caudal. Al igual que el anterior, ponemos todas las medidas y dimensiones necesarias, el área, el coeficiente C que está aquí por esta fórmula, y finalmente el caudal, con su velocidad que al igual que el anterior, simplemente es la división del caudal sobre el área en metros cuadrados. Siguiente de ello, en este caso es diferente, que el caudal teórico es la división entre el caudal y tu coeficiente C, dándonos un caudal de 2,9 metros cúbicos por segundo. Para el método suizo, también conocido como el método Rebuc,
Es otra técnica utilizada en ingeniería hidráulica para determinar el caudal de agua que pasa por un vertedero. Este método fue desarrollado por Henry Rabo y se caracteriza por tener en cuenta de manera más detallada las propiedades físicas del agua. El método suizo también, al igual que el anterior, se considera un factor C para realizar el cálculo del caudal. Em, pero sin embargo, esto es la misma fórmula del caudal. Al igual que el anterior, es mismo simplemente cambia el C y por eso mismo no varía mucho lo que es el caudal teórico, puesto que es muy similar o no causa tanta diferencia en este y este, porque la diferencia es 0,002 en este caso. Finalmente, el método de Kapter, que es el más tedioso en todo caso, que es necesario tener en conocimiento distintos factores también, que es necesario tener en cuenta el KI y el CI, que es el coeficiente de descarga, que se utiliza mediante tablas. Para lo que es ayer el KI, es necesario tener en cuenta la relación entre longitud y base. En nuestro caso, tenemos una longitud, una relación de 0,33 que tendría que ponerse en este caso, que sería algo tal que aquí. Ya. Y el choque con la curva se transpone en lo que es el coeficiente KL y se tendría ese ya valor. Al igual que el anterior, para el siguiente gráfico, en este caso se tiene que relacionar el H del vertedero y el P, que sería el umbral. Y con ello se calcularía el coeficiente de descarga. Con ello ya se tendría lo necesario para tener estos, que tenemos el C y el KL. Ya con ello simplemente se realizaría el cálculo del caudal, ¿no? Y finalmente el caudal teórico, que en este caso simplemente es la división de esto entre mil. Perdón, sí, entre, entre G. Y aquí se puede tener también un resumen de todos los caudales que se tienen, que normalmente son bien parecidos en la mayoría de casos. Ahora, ¿para qué necesita el caudal en este caso? Puesto que también se va a responder una turbina en este caso, hidroeléctrica, utilizando este pequeño cuadrito, en el cual se tiene que transponer el caudal con la altura. Como bien sabemos, tenemos nuestro caudal, en nuestra altura, como dijo Lucero, que es una altura de 200 metros de altura. Y como calculamos anteriormente, tenemos un caudal más o menos promedio de 2,8. Transponiendo ambas rectas, se tendría que utilizar en este caso una turbina turbo con una potencia aproximada de entre 2000 y 5000, que calculo yo serían 4500. Aquí se puede ver un pequeño vistazo de la turbina que se utilizaría, que es la turbo. Finalmente, ya vamos a llegar al final de esta presentación, que terminaría con las conclusiones y recomendaciones que se han podido llegar a tener de este trabajo de investigación. Como primera conclusión, se eligió la presa ubicada en San Marcos, Cajamarca, porque en comparación con las otras dos presas de estudio, la de San Marcos mostró datos de mayor interés y además que las condiciones del lugar eran idóneas, tanto indirectamente como son actividades agrícolas, sino también a futuro que sería brindar energía a todos los lugares allegados a la presa, impulsando también el desarrollo del lugar y la provincia. Segunda conclusión, tenemos en todos los casos el factor de seguridad para lo que hallamos en GeoLog es menor a 1. Esto nos indica que podría existir un mal diseño en la presa o que las características del suelo no son las ideales. Tal vez sería cambiar la ubicación de la presa o el mismo diseño y geometría. Como tercera, se determina que la presa con núcleo arcilloso presenta un presupuesto superior en comparación con otras presas, principalmente debido a los costos asociados al transporte del material. Este aumento en el presupuesto se atribuye principalmente a las necesidades logísticas y económicas vinculadas al traslado de los materiales necesarios para la construcción de la presa con núcleo arcilloso. El tipo de la turbina depende directamente del cálculo que se realiza para los vertederos. Por ello es necesario realizar un diseño acorde a las necesidades del cliente. Asimismo, la potencia de la turbina turbo tendría que ser de aproximadamente 5000 kilowatts, como bien mencioné anteriormente. Las recomendaciones que hemos podido recopilar en este caso son tres, primordialmente, las cuales son reajustar las dimensiones de la presa en el programa para que exista un contraste entre lo calculado y teórico. Calculado teóricamente y simulado, ya que el programa GeoSlop te permite realizar la simulación de manera práctica. GeoSlop también tiene muchos beneficios, además del mismo cálculo de falla de tu.
presa que podría llegar a tenerse con distintos métodos. Asimismo, también se tiene que realizar el análisis de otras situaciones que no sean estudiadas para corroborar la velocidad de los datos. Como bien mencioné, GeoSlop te permite simular distintas situaciones con distintos suelos y se tiene una amplia gama que se podría realizar el simulado en tantos lugares como sean necesarios. Y finalmente, realizar un estudio riguroso del suelo es importante, ya que el inmenso peso de la estructura puede generar asentamientos diferenciales por la variación de capacidad portante. Eso sería todo por esta presentación y agradezco su atención. Muchas gracias.